Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Lockdown, este ciclo de streaming perteneciente a la plataforma de contenidos de Segurance. ¿Cómo le va, Panero? ¿Cómo Bien. anda usted, Francisco Panero? ¿Todo bien? Bien, Soledad. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me diga Soledad? Es que así si me usted me decimos, presenta a mí, yo le presento a usted. Bueno, Pancho. Nada más. Decimos Sole. Pancho. Mira a quién tenemos a nuestra izquierda. En realidad a la derecha de ustedes está nuestra invitada de lujo. Silvia, bienvenida. Yo te vamos a presentar como corresponde. Gracias por sumarte a este programa. Hoy tenemos un tema más que interesante. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. No queremos hacer apología, pero los vamos a llamar así, maestros del engaño. Hemos hablado a lo largo de este ciclo de diferentes temas que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad, con la vulnerabilidad, con la vulneración, mejor dicho, de lo que nos pasa, lo que nos sucede muchas veces. Y en este caso vamos a hablar del engaño. Nos hemos metido muchas veces con las mentes psicopáticas. Y en este caso nos parecía interesante hablar sobre mentes que engañan, maestros del engaño. Los estafadores. Estafadores. Bueno, los estafadores cometen un delito que es, la defraudación en el Código Penal o la estafa. Tendríamos que explicar más o menos qué es para que se entienda. Hay dos personas, digamos, el estafador y el estafado. Uno, mediante un ardid o engaño, consigue que el otro haga una disposición patrimonial o de dinero o de algún bien de él o de ella, a veces los bienes no son tan materiales, y que se desapropie de ese bien y se lo apropie el estafador, y a su vez sufra un perjuicio patrimonial, un perjuicio el estafado. Y hay de de esa manera. Y hay de todas las dimensiones, ¿no? Desde el cuento del tío, por una nimiedad, de ahí en adelante hasta propiedades. Móviles, propiedades, construcción de casas que son pozo nomás y no llegan a nada. En Córdoba tenemos más de un ejemplo de Caja eso. RT. Cantidad de desarrollistas que se fueron al tacho y que dejaron a todo el mundo mirando al cielo. Sí, totalmente. Márquez y Asociados. Marcos es Márquez del último, pero hay tantos otros. Ribeiro, Construcciones. Bueno, vamos a repasar un poco de todo eso. Y ya que hablamos de las estafas inmobiliarias, vos te has preguntado que a veces si la estafa se produce de manera espontánea o si ya es algo más premeditado. Normalmente si es un estafador consolidado, es alguien que prepara la estafa. Yo siempre tuve la duda, digo, ¿cómo será en este caso puntual justamente del desarrollismo? Digo, bueno, no me cuesta creer que alguien se consolide como empresa desarrollista, que diga, bueno, voy a hacer este proyecto, voy a vender estos departamentos a este valor, empieza a venderlos y en la mitad del camino se da cuenta que lo va a chocar. Entonces, ¿qué hace? Sigue adelante con el ardid y se convierte en estafador ahí en ese momento que se da cuenta que la va a chocar, o ya lo tenía premeditado. Lo ideal sería que si cometió un error o si hubo un problema que no pudo cumplir, haga lo imposible para parar ahí y resarcir lo que ya le dispusieron, el dinero que ya le dispusieron. Pero acá hay una cuestión. Para configurar el delito del Código Penal, tiene que tener la idea inicial de cuando empieza la transacción de engañar al otro. Por eso, cuando hay contratos de venta inmobiliaria, la estrategia de los defensores es decir que hubo este inconveniente. Entonces siempre está la delgada línea entre el incumplimiento contractual y la intención inicial de estafar. Lo que cada una de las partes va a tratar de demostrar. El que está acusado va a decir, no, a mí me pasó tal cosa, hubo cuestiones ajenas a mí, la crisis económica, aumentó tal cosa, tuve este problema. ¿Y en el medio no juegan los seguros de caución en ese caso, por ejemplo? Normalmente en este país hay muy poco de eso. Pero debiera ser así. Debiera ser así. En todo caso, que el Estado estuviera más presente en esas transacciones o la legislación estuviera más presente en eso para prevenirlo. Bueno, el de los desarrollistas es uno de los ejemplos. Como decíamos, hay cientos de estafas desde celular, desde que te hackean el WhatsApp en adelante. Cientos.
Y para hablar un poco de eso, hemos invitado a la licenciada Silvia Vivas, especialista en psicología jurídica, magíster en salud mental y titular de la Cátedra de Psicología Criminológica por la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el tema, sobre todo que tiene un componente social fundamental, ¿no? Las consecuencias son cotidianas. Es muy masiva la victimización que actualmente produce la estafa, sobre todo teniendo en cuenta que hay diferentes modalidades de llevarla a cabo, ¿no? Desde las más simples, como cuando uno compra un bono contribución y no existe la entidad en la que uno está apoyándose, como las estafas más estructuradas, más de organizaciones que estafan, como las constructoras que ustedes mismos mencionaban, y así un montón de elementos que, van favoreciendo que lamentablemente cualquiera puede ser víctima de estos delitos, digamos, no tiene que ver. ¿Cualquiera puede ser víctima de una estafa? ¿Cualquiera, realmente cualquiera? Sí, cualquiera puede ser víctima de las distintas estafas que se dan dentro o posiblemente se den dentro de la sociedad. Lo que tiene la estafa, diferente a otros tipos de delitos, es que no se ejerce violencia física, que el hecho para poder ser cometido necesita desarrollar un instrumento para llevarlo a cabo, una agresión que se da a través del engaño y de la manipulación. Entonces, por ahí las personas no están tan advertidas como cuando uno le van a robar la cartera, la golpean y se la arrebatan. Pero en el caso de la estafa hay todo un trabajo previo que realiza la persona que la va a llevar a cabo, el estafador, que la verdad es que si uno está desprevenido o está en un estado de necesidad acerca de algo o tiene expectativas, puede ser fácilmente víctima de estas estafas. Digo esto porque el estafador nunca improvisa. Para estafar hay que tener una intención real de hacerlo. No hay delito de estafa sin intención. Decía, no me di cuenta que te estaba estafando. Lo que decimos recién, la intención inicial de engañar, ¿no? La intención inicial está porque además requiere de parte del estafador un montón de elementos preparatorios para que esto sea de esa manera. Uno, para convencer a otro de algo falso, necesita desplegar determinadas herramientas, hasta verbales, lingüísticas, saber hablar. El estafador tiene algo muy particular, que es que capta perfectamente la inseguridad del otro, la sensibilidad del otro, sabe cómo hablar, a quién hablar, para que lo que diga sea convincente, ¿no? Entonces, esta habilidad del lenguaje, pues una persona fuera ignorante, supongamos uno que quiere estafar a otro y se expresa en un lenguaje muy precario, muy simple, o se contradice, o se pone nervioso, o sabe que lo que está diciendo es mentira, entonces hay contradicción entre lo que quiere decir y después no lo dice. Bueno, no puede llevar a cabo la estafa. Además de psicópatas y además de manipuladores, son habilidosos, son seductores, son persuasivos. Es un aspecto que se requiere de personalidad para poder concretar una estafa. Hay algo muy particular en los estafadores que quizás no aparece tanto en otros perfiles, pero no mienten como cualquiera, porque una mentira, si fuera muy obvia o si fuera demasiado fantasiosa, obviamente que no capta la atención del destinatario de la víctima, de la posible víctima de estafa. La mentira en los estafadores tiene un ribete que es muy interesante porque, interesante para uno que lo analiza, digamos, no para el destinatario de la estafa, por supuesto. Pero es interesante porque en la mentira el componente clave que usan es decir una historia que es verídica, pero omitiendo determinadas partes de esa historia o cambiando algunos detalles que harían como medio creíble
lo que está diciendo. Entonces, en este mecanismo siempre es intencional, siempre está la voluntad de engañar al otro, por eso no hay un delito culposo, digamos, de decir, no sabía que estaba en esta situación, que te estaba engañando, porque hay un despliegue que realizar de parte del autor para que esto se concrete. O sea, no es culposo sin intención y no me di cuenta, sino No. que es bien doloso y con toda la intención de molestar. Siempre hay intencionalidad porque requiere preparación. O sea, quizás no cualquiera puede ser estafador, porque el estafador lo que tiene de particular es la convicción de las mentiras que dice. Sabe que arma un argumento que es ficticio. ¿Pero se la cree o no se la cree? Se la cree él mismo, o sea, se la cree para poder convencer al otro de la realidad. En realidad sabe que es un ardid, es un argumento engañoso. No es que, si no estaríamos hablando de una patología mental donde uno cree cosas que no existen, ¿no? Pero en este caso, el estafador sabe que está engañando, pero tiene todo un trabajo previo de convicción de esa mentira para poder captar la atención del otro y que el otro realmente crea en lo que se está diciendo. Entonces, desde ese lado, también utiliza un lenguaje, sabe. La preparación de la estafa tiene que ver con los objetivos del estafador, porque no es lo mismo querer obtener dinero, que querer obtener propiedades, que querer engañar acerca de la venta de obras de arte falsas o joyas. O sea, es diferente según el objetivo, y en función del objetivo del estafador es la adaptación del ambiente que tiene que crear para que la estafa sea creíble. Me encantaría que me des ejemplos concretos, Silvia. Por ejemplo, si yo quiero estafar o yo quiero obtener un rédito económico de personas que viajan o a través de una empresa de turismo, lo que tengo que hacer es primero generar un alquiler en un lugar, una oficina o un espacio físico que a mí me permita emprender una empresa que va a ser transitoria, Una fachada. Una fachada con todos los elementos de convicción que pueda tener cualquier persona que quiere viajar y que necesita que lo asesoren, pagar previamente por esos viajes, y que cuando llega a destino, si en el caso de que llegue a destino no existe lo que le propusieron, o directamente cuando van a tomar alguna empresa de transporte no está pago o no existe. En Córdoba hemos visto de esas también. Sí, Se sí. me ocurren algunos nombres también. Se me ocurren 2 nombres. Sí, Márquez. No, de turismo. Ah, 6 dedos, ¿se acuerda? Vegia y 6 dedos, que 6 era de dedos, turismo. Sí. Ronda Sur, Sí, hay varias, sí. hay varias. Y- Seguimos, me encanta ese ejemplo. Sí, bueno, también en el caso de, por ejemplo, de las personas que quieren tener su casa propia, Ujú. ahí hay un caldo de cultivo, porque en general, ¿por qué el estafador tiene éxito en muchos casos? Porque ofrece oportunidades y facilidades que de otra manera las personas que están interesadas en conseguir ese objetivo no lo logran. Si yo, por ejemplo, hasta una cosa simple, ahora que vienen las vacaciones, cuando uno contrata un alquiler de un lugar para vacacionar, bueno, los alquileres que se ofrecen por internet generalmente son alquileres mucho más económicos, quizás más convenientes, que los que ofrecería una inmobiliaria o un lugar que está destinado a que esto suceda, digamos. Entonces, ese suele ser el enganche donde se tiene que pagar previo a ir. Mandan fotos falsas de los lugares, nos ha pasado acá en Carlos Paz, en todos los lugares de las sierras, donde las personas de otras provincias llegan a encontrarse al lugar que alquilaron y ahí vive una familia que nunca estuvo en alquiler esa casa,
o directamente la casa no existe. Y cómo Bueno. con la virtualidad lo de la fachada desaparece y se hace más riesgoso el negocio, ¿no? Exactamente. Y Bueno, más fácil de estafar. Silvia, ¿existe un rasgo patológico común a todos los estafadores? no es patológico como enfermedad, como se entendería desde el punto de vista psicológico. Sí es un trastorno que implica, se llama aspectos, yo diría, para explicarlo después, los aspectos narcisistas o omnipotentes. Significa que siempre quieren llamar la atención, se sienten superiores a los otros, porque el engaño tiene que ver con que yo voy a obtener algo de vos, te voy a vulnerar, te voy a sacar cosas sin que vos te des cuenta. Y eso también después va a afectar la consecuencia para la víctima, porque la víctima de estafa siente culpa muchas veces porque de alguna manera entiende como que ha participado, cómo no se dio cuenta, cómo facilitó que esto Le suceda. dio toda la confianza a una persona y la defraudó. Exactamente. Entonces, por eso digo, en relación a otros delitos que pueden implicar alguna violencia más física, uno dice, bueno, me resistí, lo hice lo que pude y me robó igual, pero en este caso es tal el entramado que puede armar el estafador Te que... enrosca la víbora, diría mi suegro. Exactamente. Te enrosca. Exactamente. Es como que te dice lo que querés escuchar, te ofrece lo que necesitas y te genera las primeras condiciones para creer que eso realmente es así. Silvia, y esa lo vemos con la gente que la engaña con el teléfono, que le hackean el teléfono y todo. Ese sentirse que uno contribuyó creyéndose lo que le decían y acá tenés que apretar acá y hacer esto y seguir, meterte ahí, mándame el número, hizo todo uno. Eso es lo que los hace sentir mal también. Sí, también. Bueno, el desarrollo de la tecnología, de todos los, digamos, el cambio cultural que tenemos donde la mayoría de las transacciones interpersonales se hacen a través de las redes sociales o de medios, digamos, informáticos. Bueno, no solo las relaciones interpersonales, también las compras, también los trámites se hacen todos a través de las redes. Esto también ha generado en los estafadores una capacitación específica para poder engañar a través de estas redes. Es así que, por ejemplo, los bancos ya han desarrollado un montón de estrategias de información porque hay un delito con un nombre especial que se llama phishing, donde los estafadores arman una página específica del banco y a través de ella piden las contraseñas o claves bancarias. Con la misma apariencia del banco. Exactamente igual. Miren lo que acabo de recibir. Mire, parece cosa de mandinga en mi Instagram personal. Perfil desconocido, nombre que nunca no es seguidor, ni yo lo sigo, nada. Dice, me han estado acosando sin descanso últimamente, me estoy volviendo loco, estoy en serios problemas. Para protegerme necesito esconderme un tiempo y convertí todo mi dinero en criptomonedas y lo deposité en esta cuenta. Me pasa el número de la cuenta, me pasa la contraseña, el saldo son $3.416.640. Tentador, ¿no? $3 millones. Por favor, cuídala bien. Deséame suerte, qué sé yo, y como... Siempre parte del ardid de ¿Habrá algo gente tentador. que cree en estas cosas? Sí, hay gente que o está desprevenida o está con una expectativa de logro inmediato acerca de algo, ¿no? Porque El dinero esto de rápido, que- el dinero fácil que dicen. Claro, las inversiones financieras, por ejemplo, que se ofrecen a través de las redes sociales, también los estafadores crean páginas e incluso para generar confiabilidad mandan o derivan a otras páginas web para ver la retribución de, digamos, las ganancias que otros han obtenido acerca de la inversión. Los sistemas Ponzi. Claro, bueno, todo eso responde a una idealización de que uno puede, digamos, quedar parado económicamente sin mucho esfuerzo o haciendo una maniobra, ya uno se salva o consigue algo que quisiera, digamos. Yo creo que ese es un poco digamos, la recomendación
a las personas en general, que estemos atentas frente a estas propuestas o estos mensajes que suenan tan favorecedores o tan idealistas en algún punto en cuanto a la rapidez para conseguir lo que uno está necesitando. Y de esa forma un poco abrir el paraguas y que no sea tan fácil vulnerar a las personas, ¿no? Silvia, con toda tu experiencia y todo lo que estudias sobre el tema, ¿te han estafado alguna vez? No, me han robado, no me han estafado. No, estafado no me han estafado, pero sí me han robado. Pero no creo que sea porque yo conozco del tema, simplemente que en algún momento algo que me ha resultado como extraño o me ha sonado raro en el mensaje o la propuesta, he tratado de contar hasta 3 y asesorarme antes de aceptar alguna propuesta. O sea, no pisaste el palito de casualidad. Claro, a eso voy, con que cualquier persona puede ser víctima de una estafa. No tiene que ver con que uno le falte educación o es marginal o es pobre, entonces no tiene cultura y por eso le pasa. Siempre puede haber un ardid para cada persona. Exacto. Son tan complejas las maneras de organizar las distintas estafas que en el nivel que sea que uno se mueva, si vamos a hablar de distintos niveles económicos, culturales, o sea, también hay ofertas de obras falsas de arte y entonces tiene que moverse dentro de un marco cultural de gente que le gusten las obras de arte, que quiera adquirir este tipo de cosas, ¿no? O de la religión, o bueno, de cualquier aspecto de la vida social o cotidiana que nosotros queramos obtener algo, puede pasar, digamos. Bueno, siempre se dice 2 cosas, que no es una enfermedad, sino que es una forma de relacionarse los estafadores, y la otra es que saben captar la necesidad o la debilidad del otro, y ahí van. Sí. Y se aprovechan apenas ganan la confianza. En realidad sí. O sea, tiene que ver también con... también tenemos estafas emocionales, no solamente materiales, ¿no? Y las secuelas... Eso me interesa. Sí, porque en esto de los estafadores a veces generan cuentas en estos chats de citas o en las redes sociales. Entonces se puede, digamos, captar a una persona que está sola o que, no sé, necesita compañía y en esa necesidad, digamos, aparece alguien que empieza como a conquistarla. Por supuesto que el estafador, antes de buscar ese tipo de relación, tiene que haber identificado que algo puede sacar de esa persona, ¿no? Bueno, eso sería tema de otro programa. Me encantó ese tema, me encantó. Realmente. Silvia, muchísimas gracias por haber pasado por Lockdown. Nosotros nos quedamos pensando porque realmente es un tema que da para muchísimo y además tenemos otro invitado más. Por supuesto. También de lujo. Queremos invitar aquí al doctor Juan José Rojas Moresi, presidente de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, donde se juzgan casos complejos y delitos de guante blanco. Le vamos a dar la bienvenida. Bueno, un gustazo presentarlo. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien, buenas muy bien. Tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Una persona que, bueno, tiene 26 años como presidente o integrante de la Cámara 10ª del Crimen. A mí me gastan porque tengo 40 años de periodismo, pero él tiene 50 años en la justicia. 50 años de aporte, para que no digan. Bien, y después terminamos con una estafa piramidal llamada jubilación. Pero 50 años de estafadores, de analizar estafadores. No solo estafadores, o sea, yo entré en tribunales en el año 74, 1 de noviembre, y entré en un juzgado de instrucción, como lo que vulgarmente denominamos pinche en tribunales, claro, como empleado. Estuve 3 años, después me nombraron secretario de un juzgado en Río Cuarto, de juzgado de instrucción, donde estuve 8 meses, 1 año. Y después pasé de fiscal en la década del 80, toda la década del 80 fui fiscal en Córdoba, toda la década del 90 juez de instrucción, y en el 99 entré a la Cámara 10ª del Crimen, donde estoy hasta ahora. Desde el 99 esta parte, doctor, ¿usted ve un estafador a lo lejos y ya lo huele, lo ve venir o no? ¿Se le desarrolla un sexto sentido?
Trato de evitar un preconcepto. Sí, porque implicaría eventualmente un prejuzgamiento mental. Entonces trato de analizar los gestos, lo que dice, lo que elabora, lo que justifica, porque generalmente tratan de justificar. Claro, lo que es ya la puesta en escena dentro de la audiencia, ¿no? Ya. Claro, la particularidad que advierto en estos 50 años en tribunales es que cuando era fiscal tuve causas como la del Banco Serrano, tuve causas como la de El Banco Banco Social. Popular Financiero, en Río Cuarto como Sí. secretario. Y después tuve la causa Whelan en la época Florida. del 90, la de Grandes Motores Diesel, que era supuestas defraudaciones a millonarias, eran GND, sí. millones de dólares al Banco de Córdoba. Después tuve la causa del Banco Social, una parte de la causa del Banco Social. Tranquilo el currículum. Ah, sí, bueno, que Terrible. viene con... Terrible, pero además Cuando que fue sos un juez de experto. instrucción, Bueno, ahí la particularidad era que generalmente los empresarios, supuestamente, entre comillas, se engañaban a los funcionarios de los bancos. Por ejemplo, en algún caso de los que he mencionado, argumentaban de que iban a hacer una empresa automotriz muy grande que iba a hacer una inversión en la provincia de Córdoba de millones de dólares. Y para ello entonces necesitaba el apoyo del banco oficial y que le dieran préstamos millonarios que no cubrían y después, digamos, no tenían elementos para responder a esos préstamos y millonarios. en todos estos juicios, en todas estas condenas, el registro de la propiedad, bueno, las estafas inmobiliarias, ¿son personas hábiles en mentir, hábiles en engañar? Lo particular después se dio, o sea, al principio fue esto de los empresarios con los organismos del Estado y después se dio, digamos, ya en las situaciones del Banco Social o en las situaciones ya de grandes empresas y los perjuicios a particulares, como por ejemplo se ha dado en los últimos tiempos el tema de una figura jurídica que podía haber sido muy valiosa, pero que de algún modo fue bastardeada por un grupo de personas que la venta en pozo, los fideicomisos, Sí. los fideicomisos con venta en pozo, que era el aporte de un montón de gente tratando de hacer un edificio con beneficio para todos, y resulta que los organizadores terminaban embolsando. Por ejemplo, tengo casos en los cuales ha habido condenas de por 6 millones de dólares, 7 millones y pico de dólares, 10 millones de En el dólares. caso de Ribeiro, 12 millones. El caso de Ribeiro se le impuso 11 años de prisión. Sí. Ese fue un caso que todavía no está firme, no está firme. firme. Está en el Tribunal Superior, la condena que se le impuso no está firme a la familia. La particularidad de ese caso es que hubo víctimas, digamos, de un nivel cultural muy elevado, incluso algunos abogados, prestigiosos abogados, que terminaron siendo víctimas, abogados penalistas que terminaron siendo víctimas. Claro. Y bueno, entonces resultaba un poco difícil de entender cómo es que podía llegar a terminar, digamos, enredado en la maraña de la mentira, del artificio, de la fábula que le crea. Generalmente la particularidad que tienen, o que he visto en los distintos casos, es que arman todo un discurso, se lo repiten tantas veces que se autoconvencen de la mentira, se autoconvencen de todo ese artificio que han preparado y salen a ponerlo en práctica. Y lo peor de todo es que después, aun cuando son descubiertos, aun cuando eventualmente son juzgados y condenados,
He tenido casos, por ejemplo, de un individuo en el registro de la propiedad que fue condenado por el tribunal que en ese entonces yo presidía 3 veces, a penas bastante altas, unificadas, y después de cumplir la condena, me pidió hablar conmigo en mi despacho y me dice, bueno, ya me condenaste 3 veces, pero yo no hice nada. Pero perdóname, le digo, yo no soy el último que decide. El Tribunal Superior confirmó las 3 condenas tuyas y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también confirmó las condenas. Bueno, sí, pero yo no hice nada. Esto es político, es decir, buscan la fuga para tratar de justificar todo lo que se ha hecho. Y otra de las cosas que muestran es una especie de sensación de superioridad a los demás. O sea, ellos creen que no van a ser descubiertos nunca. Lo mismo que decía Silvia recién, la psicóloga. Exactamente. O sea, superiores al resto. Ellos se creen superiores, que su mente es, digamos, privilegiada, que los demás, por decirlo en términos vulgares, son estúpidos, que ellos pueden con todos, que ellos son mejores que todos, y tantas veces repiten, la parte más seria es que no es que solamente tratan de engañar al otro, sino que terminan, en cierto modo, autoconvencidos de su mentira. O sea, ellos creen que lo que están diciendo, todo lo que armaron, todo lo que elaboraron, creen que es tal cual. Con esto que decías recién de que se creen superiores y que mejores que los otros, me hiciste acordar lo que hacía Petrone pocos días antes de ser condenado por el Tribunal de la Cámara de Décima. Les decía a ustedes y les recomendaba, mientras declaraba en la audiencia, que tenían que invertir en Avenida Colón, que él era un visionario y sabía que la Avenida Colón iba a ser interesante como inversión. Y ustedes estaban juzgándolo, no les interesaba nada, ni a Ugarte, ni a vos, ni a Valdés. Pero él se daba el lujo de agregar esos bocadillos en plena audiencia. Entiendo que cumplió su pena, que hoy se dedica a su empresa, cosa que me alegra, que yo siempre he dicho a varios casos que he tenido. Yo he tenido el privilegio de condenados que, sin embargo, han mantenido un afecto particular conmigo, cosa que no es nada común. ¿Te invitaron a comer un asado después? No es que me invitaron a comer un asado, pero sí salí a tomar café con ellos y lo fui a buscar inclusive a uno de ellos a su casa, a uno que había participado en una defraudación de $3 millones a un banco oficial. Y después de haber estado tanto tiempo guardado, como se dice. Para lo más particular de ese caso, y ahí le muestro un caso paradigmático de rehabilitación social de la cárcel. Tanto que se dice y se habla de que no, que la cárcel es una universidad de la delincuencia. Yo estoy totalmente en contra de eso, sostengo y he tenido ejemplos varios que demuestran que hay reinserción social, que hay personas que inclusive uno puede decir, ¿quién se abraza con el juez que te metió preso? ¿Qué familiar se abraza con el juez que metió preso a un familiar tuyo? ¿Cuál es el ánimo que tiene la persona respecto de ese juez? Y hasta de su familia del juez. Y sin embargo, yo he tenido casos en los cuales... ¿Han terminado los abrazos? Sí. Y no solo eso, hay un abogado que fue a pedirme perdón por cómo me insultaba en la cárcel, pensando que lo mío era personal. Y fue a la barandilla de la Cámara a pedirme perdón por eso. Y después le decía a sus clientes, porque empezó a ejercer la profesión y la sigue ejerciendo como abogado penalista, le decía a sus clientes que él quería, y le decía a los clientes que si fuera posible, que fuera a mi cámara y que fuera juzgado, digamos, por la cámara nuestra. Te sabía justo entonces. ¿Ah? Te sabía justo. Creo que sí. Y en el otro caso era una persona que inclusive, el que le digo de $3 millones al Banco Social,
importaba vehículos de Italia y paraba en los departamentos del Vaticano, que circundan el Vaticano. Entonces, por eso yo cuando ordené la detención pedí a la policía que no hayan en la casa si no estaban seguros, porque si no iba a ser mucho más difícil después Extraditarlo de allá. Y ese hombre tuvo una particular disposición conmigo, que después de cumplir la condena, un día yo estaba esperando un ómnibus en la Carafa, porque había dejado el auto para arreglar, y este hombre para más adelante de la parada de ómnibus, se baja, viene y me dice: doctor, ¿va a tribunales? Sí, lo llevo. Y yo Y usted se subí al subió auto, confiado. me subí al auto, iba con el hijo, me presenta a su hijo, me quedó impactado que a la altura de la Plaza Colón, no lo olvido más, me dijo esta frase: ¿cómo me hubiera gustado que en otras circunstancias hubiéramos llegado a ser amigos? Y Nunca sentiste miedo, jamás, en ese No. trayecto. No, ni lo pensé, Tampoco sufriste una venganza a lo largo de tu carrera. nunca, jamás. Jamás, y sí sé que tuve, digamos, la situación complicada de tener que tener una custodia en mi casa y lamentar después por habérsele dado un elemento, una moto en mal estado a un guardia personal mío que muriera en un accidente en la circunvalación, Sí, en la Voz del Interior. la voz del casi interior y circunvalación. circunvalación. Exactamente. En ese lugar perdió el control y Y ahí pedí que no quería más seguimiento y me hicieron firmar una declaración que yo asumía mi propia responsabilidad. No tuve ningún problema en hacerlo. Yo me quiero meter en otro de los costados de la estafa, porque por un lado están los estafadores, que los hemos ya descrito bastante bien, pero del otro lado están los damnificados, ¿no? Sobre todo los damnificados en estas causas de desarrollistas, de constructoras, donde muchas de las personas ponen todo lo que tienen, los ahorros de toda su vida, y de pronto se ven esfumados en un segundo y se quejan. El común denominador es que la justicia tarda mucho. ¿Por qué son tan lentas esas causas? Hasta el año 2008, prácticamente todos estos hechos de estafa, salvo que fueran en contra de un organismo estatal, no eran objeto de juzgamiento. Prácticamente dormían el sueño eterno, prescribían las causas y eran hechos muy graves. Y lo ha demostrado la experiencia del 2008 para acá. En el caso, por ejemplo, de una pareja que se fue a probar fortuna Nueva Zelanda. cerca de Australia y, bueno, dicen, bueno, vamos a invertir en Córdoba para tratar algún día de volver. Ellos se fueron a trabajar en aspectos informáticos. Y bueno, vienen a Córdoba, compran un departamento en una de estas causas, de la causa Ribeiro casualmente, y cuando van a hacer la transferencia de $70.000 le aparece en pantalla una imagen que le decía cuidado, riesgo de fraude, etcétera, etcétera. No, dicen ellos, no puede ser, hay un error del banco, vamos a ir a Nueva Zelanda y vamos a decirle al banco que esto es una operación real, que mande la plata. Llegan allá y le dicen, no, únicamente tiene que ser triangulada. O sea, el dinero iba desde el banco de Nueva Zelanda, iba a Holanda, de Holanda a Curazao. O sea, no venía a la Argentina. En Curazao se perdía. Desde Miami, abogados prestigiosos enviaron dinero que les hicieron enviar vía Uruguay y de ahí a Curazao. O en otros casos, por ejemplo, iba el dinero a una ciudad rusa, eso es lo que le llaman cable, a una ciudad rusa y todo triangulado, y de la ciudad rusa a Curazao. Y lo más grave de esto, que a mí realmente me causó mucha molestia, es que cuando consultamos sobre las declaraciones juradas a la AFIP de aquel entonces, no tenían una.
Entonces, un particular compra un vehículo y están cientos preguntando de dónde sacó la plata para comprar el vehículo. Y esta gente se hace una estafa, se llena de 10 millones de dólares, 11 millones de dólares, y no hay una declaración. Nadie se fijó, Exacto. nadie hizo nada. Lo de Ribeiro fue acaso la estafa más formidable por la forma de elaboración, porque engañaron a gente tan capacitada. Abogados penalistas. ¿Quién puede engañar a un abogado penalista? A gente profesional que estaba en Nueva Zelanda. No, y los perjuicios, lo que acabas de decir, los perjuicios psicológicos tremendos, porque escucharlas a las personas relatar sus hechos desde Neuquén, desde Río Grande, de distintos puntos del país, y no querer saber más nada, querer olvidar, querer cerrar un libro porque se sentían que su vida había sido trágica, habían perdido todos los ahorros. Sí. La parejita no pudo volver nunca a la Argentina, no pudo recuperar dinero para volver a Argentina, perdieron todos sus ahorros. Y hay familias que se desarman por culpa de las estafas. Y además enfermedades que hay algunos casos que los ha llevado a la muerte por el estrés que produce cáncer y otro tipo de enfermedades. Era realmente conmovedor verlos en pantalla, digamos, conectados, relatando los hechos y el perjuicio a la familia, terrible. Doctor, perdón, con toda su experiencia en todos estos casos de estafa, le voy a poner un ejemplo. Yo digo, bueno, puse $50.000 en un departamento en Pozo. La empresa se fue al tacho. Y voy y le pido consejo a usted. ¿Usted cree que puedo recuperar algo de eso? ¿Cuánto es lo que llegan a recuperar los damnificados? Bueno, el porcentaje. Hasta hace pocos años prácticamente no se recuperaba nada. Y además no existía una nueva práctica de los tribunales penales de Córdoba, que es el tema del resarcimiento. Entonces, muchos imputados van y negocian con sus defensores, con los fiscales, para reducir la pena levantando la mano y confesando. Ese es un modo de reducir la pena porque beneficia a la justicia en cuanto a la agilidad del tratamiento de los juicios. Pero además se ha impuesto en Córdoba el tema de que no solo el reconocimiento o la confesión, sino además un resarcimiento económico. Entonces, hay muchísimos casos en los últimos tiempos, e inclusive de estafas realizadas desde la cárcel, que, aunque no lo crean, han ido y depositado dinero para las víctimas que tienen otro nivel social y, digamos, otros montos dinerarios en pesos, y han reparado depositando dinero dentro de las posibilidades que tenían, y mucho dinero. Era justo lo que iba a preguntar, que Ribeiro no resarció con nada a nadie, se comió los 11 años de prisión calladito. No, todavía no. Bueno. No, sí, de todo depende de que el Tribunal Superior confirme o no confirme la pena. Pero bueno, que puede ocurrir lo que quiero decir que no negoció. No, él solo estuvo preso. Se quedó callado. Pero estuvieron los hijos también, la hija estuvo. El hijo, las dos hijas y los dos. Una de las hijas dejó firme la sentencia, está cumpliendo pena con prisión domiciliaria, estuvo cumpliendo pena con prisión domiciliaria, creo que ya terminó. Lo demás está todo dependiendo de la decisión del Tribunal Superior o de la Corte Suprema. ¿Y esa plata que está en Curazao, sigue en Curazao? Nunca se supo. Además hay quienes dicen ¿Se la fumaron? que se fue a Estados Unidos o a otros países, no se sabe. No hay trazabilidad en eso, no hay trazabilidad. Lo curioso es que después de la causa Ribeiro, ingresa el fiscal Arocena a la Cámara Décima y empieza con esto de la justicia resarcitoria, esto nuevo que vos remarcabas, para que, o la justicia restaurativa. También López Villagra y también Enrique Gavier, que en las causas que intervienen en la Cámara. Entonces, la gente puede recuperar algo en parte a cambio de que sí se le baje un poco de la pena a quien reconoce. ¿Qué es lo que mucha gente más le interesa? O sea, le interesa menos la pena
y más la posibilidad de resarcirse económicamente del perjuicio que le Pero hay algo que yo no estoy entendiendo desde el sentido común. Si la persona, como en el caso de Jorge Ribeiro, cumple los 11 años de prisión, ¿está eximido de devolver la plata? Y si no se le Si no hay forma de encontrársela, o sea, se puede ordenar el decomiso, como en muchos de los que estamos viendo, por ejemplo, de delitos a nivel nacional, donde se trata a través del decomiso de recuperar los montos del perjuicio. Pero ¿Cuáles si son? no tiene nada visible, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los principales paraísos fiscales en el mundo? Hay muchos, muchísimos. 5, no más. No, muchos. Curazao, Curazao es uno de ellos, Caimán. Maldivas, las Islas Caimán, las Islas Caimán, Panamá, la isla de Panamá Man, también es mucho. la isla de Man al lado de Inglaterra. y acá cerquita de Argentina, No, cerca de Argentina en general van todos hacia... A veces Uruguay, ahora Antes había alguna posibilidad de Uruguay, pero Uruguay no es paraíso fiscal. no. No, Uruguay lo utilizan de paso, pero no es paraíso fiscal. Aparte tiene una frontera muy cercana y terrestre más. Ujú. Va, con un río cruzas y ya estás. Pero ahí no hay... eso es dinero de paso. Para cerrar, O inversión, y habría que ver si hay casos o no hay, habrá que ver en la justicia uruguaya de lavado de dinero. claro. Juan José, se me ocurre, creo que estamos cerrando, ¿no? no, yo estoy anonadada, porque la verdad estoy anonadada. Pero Sí, te nota. que entre todas las personalidades que le han tocado, Sí, que te han tocado varios estafadores que son, cada uno con una... Has tenido a Lockman, has tenido a Barrenechea, has tenido un montón de poderosísimos empresarios. Pero hace poco quedó firme la causa de la trenza de los remates judiciales, o por lo menos se revirtió, se confirmaron varias condenas. Confirmó el Tribunal Superior las condenas, menos un delito concreto, pero el resto de los delitos lo confirmó, pero todavía está dentro del término de que puedan ir en recurso extraordinario ante la Corte. Ante la Corte Suprema. Lo que me llamó la atención, que ahí nos acordábamos de un empresario que tenía, cuando le preguntan las condiciones personales, cuando inician los juicios, ¿cuál es su patrimonio? ¿Cuántas propiedades tiene? 100 inmuebles. ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, pero lo más curioso de todo eso fue que descubrieron que esos 100 inmuebles había conseguido, con esto que obtenían los remates, nunca lo trasladaba al dominio, no pagar nunca los impuestos, Así es. los municipales ni los provinciales. Así es. Tenía Con 100 esos- propiedades inmuebles nunca pagó un impuesto. No podían creerlo los funcionarios públicos. ¿De qué forma podía ser que no pagar impuestos? ¿Cómo puede ser que no pague rentas, que no pague municipal? ¿Cómo puede ser? Porque Muy sencillo. había quedado en el medio el remate con Claro, propiedad sin... no los inscribí en el registro de la propiedad. ¿En qué cosas, la última de mi parte, doctor, qué cosas tiene que mejorar la justicia para que esto deje de suceder? Más medios en cuento a personal en la Cámara Décima. Estamos requiriendo hace varios años la posibilidad de que sea 3 prosecretarias para poder, o sea, la Cámara está en condiciones de llevar adelante los juicios y lo está haciendo. De hecho, en este momento estamos con 5 o 6 juicios, uno de ellos de 300 testigos, el otro de 100 testigos. Imagínese usted lo que significa tomarle a 300 personas declaraciones y cuánto tiempo, cuántas horas por persona tiene que demandar ese juicio. Y bueno, lo que yo digo es que el juicio del registro tuvo el éxito que tuvo y la sociedad cordobesa hoy descansa porque su propiedad, el estafador se la quitaba con 2 hojas, pero 2 hojas literalmente hablando. Una de ellas era un poder falso o un auto de declaratoria heredero falso y el otro era una escritura falsa. Con esas 2 cosas, con 2 hojitas, le quitaba su casa, su campo, o sea, los bienes materiales más valiosos de la persona
se los quitaban. De hecho, en el año 2000 cambia la situación económica del valor de los campos. Una persona que había vendido un hotel lo había cambiado por un campo en el norte cerca de Mar Chiquita. De la noche a la mañana se encuentra con un valor millonario y gente que le ofrecía comprarle, y con 2 hojas le habían cambiado el título de la propiedad, ya no lo tenía a su poder y tuvo que esperar 10 años para poder venderlo cuando tenía en la mano una fortuna. Doctor, le dije que era la última, pero le mentí. Voy a ir con la primera pregunta que le hice a Francisco al principio de este programa. ¿Un estafador se nace o se hace? O dicho de otra forma, una empresa constructora, por ejemplo, dice que va a construir determinado edificio, vende todos los departamentos en Pozo y a la mitad del desarrollo se da cuenta que no va a poder, que la va a chocar, y aún así sigue. O sea, la pregunta es, ¿ahí se da cuenta que no le queda otra que seguir y estafar, o eso está premeditado? No, ahí hay una distinción que hacer. Una cosa es predisponer las cosas, todos los elementos, la propaganda televisiva, radial, por folletos, etcétera, renders, de un magnífico proyecto que ni siquiera tiene aprobación municipal, y me lanzo a vender sin aprobación municipal, sin haber presentado planos. Vendo porque no tengo intención en construir nada más que una especie de cáscara que no vale nada en relación con la inversión de miles de personas que van y ponen todos sus ahorros con la expectativa y el cumplir su sueño. El sueño de la casa propia, del departamento propio. Y otra cosa distinta es el ejemplo que usted me daba de que en el medio del río se hunde. Distinto es porque inicialmente comenzó como una actividad. No, sí, pero en ese caso no es estafa, porque inicialmente la idea era tratar de hacerlo, y después, por distintas razones políticas y económicas, es como un comercio que inicialmente usted prepara todo para vender ropa, etcétera, etcétera, y de la noche a la mañana se cae la venta y bueno, usted entra en una cesación de pago. Por eso Eso es estafa, eso no es estafa. Eso no eso la ¿Y eso delicada... cómo se llama? No, eso es un incumplimiento contractual. Pero el tipo quedó civil. sin el departamento. Igual. Y sí, bueno, le queda la posibilidad del concurso. Y en el tema del concurso y las quiebras, es un tema muy complejo porque se ha visto que lamentablemente hay casos en los cuales se logra un monto determinado en cantidad de bienes inmuebles con un valor extraordinario que siempre sigue subiendo, mientras que el monto de los acreedores queda congelado a la fecha de declaración de quiebra, que muchas veces tiene 5 años antes. Y $1 a 3 pesos. Terrible. Por eso lo que te decía al comienzo del programa, la delicada línea entre la estafa con intención inicial y el incumplimiento del contrato. Claro, en los casos que hemos juzgado, por ejemplo, de ventas en pozo de estas empresas, en esos casos se probó hasta el juicio en la Cámara del Crimen la intención de estafar ab inicio. O sea, tiene que ser una cosa inicial. No que inicio realmente con un negocio o un proyecto inmobiliario y después se cae por distintas razones. Habrá que ver las razones, si es que fueron por retiros de fondos, por ejemplo, de los socios, porque lo que usted pone como ejemplo puede ocurrir, que en mitad de la construcción se le ocurre retirar los fondos, no invertirlos y desviarlos en provecho propio. Entonces sí, ahí hay estafa. Ha ocurrido que después aparecen los departamentos en Panamá. No vamos a decir el nombre de la causa, la hemos dicho varias veces acá recién, pero gastan en fastuosas fiestas. Yo estoy muy enojada con este tema. Cierre usted, panero, la verdad. Lo vamos a despedir
al camarista Juan José Rojas Moresi, agradeciéndole por toda su experiencia y por estos comentarios que, bueno, tienen toda una vivencia que nos han traído en vivo acá, lo que él nos puede trasladar de los debates de tantos juicios. Muchas gracias por la invitación y bueno, lo importante es que la gente esté muy atenta y precavida y trate de contener las emociones. Y antes de comprar un departamento que lo llamen a usted y le pregunten. No solamente un departamento. Quiere ir a otro campo y es lo último que le cuento que pasó con una de mis hijas. Después de ver tantas veces la película Búsqueda Implacable, un grupo de amigas va a determinado lugar, a Cartagena de Indias o por ahí, y bueno, los invitan una noche a un boliche y una de ellas le gustaba el chico, fueron allí y confiadas, se dejaron llevar, le roban la cartera a una, que era un autorrobo, no era un robo real. Cuando cruzan hacia la policía, los de la policía le dicen, pero ¿cómo se vinieron solas hasta acá? O sea, podían haber sufrido cualquier tipo de secuestro o cosa por el estilo. Encima uno de ellos le devuelve la cartera como, mirá, te la conseguí de nuevo. Es decir, el tema de estar atento, porque no solo en materia económica, en materia de pozos, sino también en otros aspectos como esto de la confianza que a veces uno brinda por una ilusión, un sueño. Un delito emocionales. Un delito que depende de la confianza y del engaño. Es toda una cuestión, una órbita psíquica dentro Bueno, ¿usted lo engañaron alguna vez, Panero? En cuestiones de estafa, ¿de qué tipo? No sé, la que quiera. Tiene para elegir. Ha quedado. Ahora he tenido suerte. También con los robos en la vía pública. Solamente mi casa cuando me he ido, nada más. Y el auto. ¿Usted, doctor, lo han engañado alguna vez? No recuerdo. A pesar de tener 70 años, no recuerdo. Bueno, son personas afortunadas. Cerramos el programa. Muchísimas gracias, doctor, por haber sido parte de Lockdown. Y muchísimas gracias, Panero. Muy amable. Nos volvemos a ver la próxima semana. Chau.